Igual que en el caso del tarot, nos interesa aproximarnos a la astrología con algo sofisticado y estimulante. Aunque nos centraremos en el tema del ascendente en astrología, vamos a hacer un repaso general y filosófico a algunos conceptos y métodos de esta disciplina. Lo haremos a través de este libro, Ascendentes en Astrología, volumen 1 y 2, del fabuloso antropólogo Eugenio Carutti. Digo fabuloso por lo estimulante. El primer capítulo de este libro se titula El Mandala y en él aparece este dibujo. La obra empieza pues por los fundamentos. Dice Carutti, vamos a comenzar analizando un símbolo del lenguaje astrológico que demasiado habitualmente es dejado de lado, pero que en realidad encierra la lógica global de articulación de los demás elementos de la carta astral. Este símbolo básico es la carta natal misma. La carta está hecha, por un lado, con un círculo representante de lo infinito, lo amorfo, el cielo, y por otro, por una cruz, el límite, la forma, la materia. El símbolo de la carta natal expresa en abstracto el cielo en la materia, lo infinito en lo finito, y pone en unión dos elementos básicos que son energía y por otro lado forma. En la carta natal, el sistema de casas cuyo núcleo es la cruz muestra precisamente la encarnación del estado del cielo en el instante del nacimiento. Esto es la carta natal. La clave conceptual es, en la carta natal observamos cómo el cielo está en la tierra y al revés. Cómo la forma material reproduce la totalidad celeste sin que haya contradicción entre cielo y tierra, energía y forma. Como veíamos en el caso del tarot, la ciencia astrológica es también una ciencia de la clasificación de la energía. Podemos decir que la carta natal es una estructura que simboliza la tensión entre lo que no tiene forma, tenemos todo este círculo indefinido, y lo que sí la tiene, definido por los símbolos. Así pues, la carta natal corresponde a un tipo de símbolos conocidos como mandalas. La carta natal es un mandala, es decir, un símbolo que aparece espontáneamente en el psiquismo cuando hay algún contacto entre la consciencia normal y el nivel de totalidad. Cuando ocurre este tipo de contacto, por ejemplo con la toma de sustancias alucinógenas, ocurre este contacto entre la consciencia normal y cierto nivel de totalidad, el inconsciente suele simbolizarlo con un mandala. Podemos decir pues que la astrología es un pensamiento mandálico. El símbolo del sol como tal es un mandala. En todo mandala hay un centro y energías opuestas que representan la totalidad sin exclusiones. Es decir, el mandala siempre es una imagen de la totalidad. Cuando existe en el interior de uno un gran desequilibrio psicológico, el dibujo de mandalas ayuda a la recuperación del equilibrio. Otro detalle psicopatológico: personas inestabilizadas por la vida suelen dibujar mandalas con más de un centro. Aquí tenemos lo bipolar, lo escindido. Dicho esto, existen algunas leyes básicas del mandala. Como hemos dicho, un mandala es un símbolo de la totalidad e integración. La carta natal es la representación simbólica de la totalidad de nuestra psique al nacer. Como si cogiéramos un pastel, que es el todo, y con los símbolos lo partiéramos para hacerlo comprensible. El mandala está organizado radialmente, tiene centro y periferia, y al mismo tiempo varias periferias concéntricas. Lo que está en el centro del mandala es lo mismo que lo que está en la periferia, solo que en otro estado. Algo se despliega desde el centro amorfo, sin forma, y toma cierta forma en la periferia, donde están los símbolos precisamente que nosotros leemos. En la periferia, precisamente, es donde encontramos los símbolos, se encuentra el estado de forma. La periferia corresponde con el arcano de El Mundo en el tarot, como veíamos. En el centro se encuentra el estado amorfo de energía desligada, en el tarot sería justamente el loco.
carta sin número. Esta conceptualización es interesante porque es afín a cómo piensa el funcionamiento del universo la teoría holográfica. En el centro está la totalidad informe y desplegada en la periferia está esa misma totalidad determinada. Existen también teorías de la consciencia con vocación científica con esta misma forma, según las cuales el cerebro solo sería un vehículo de acceso a una fuente de información no local primordial, como una antena de radio capaz de captar señales, de sintonizar, definir lo informe. A través del cerebro se definiría lo informe en nuestra conciencia particular. Otro aspecto importante que se deriva de la carta natal, como mandala, es que como tal es siempre un símbolo dinámico. En todo mandala sucede todo el tiempo la manifestación y la consumación al mismo tiempo y sin diferencia. Habría de hecho precisamente que imaginarlo como un holograma, en términos simbólicos como una doble hélice que se abre y al mismo tiempo se cierra. El caduceo Mercurio es un ejemplo metafórico. Son dos serpientes, la dualidad, pero a su vez es una totalidad indistinta. Luego tenemos las fuerzas en oposición y la conjunción simultánea de lo mandálico. No hay en el mandala la posibilidad de una dirección autónoma, unilateral e independiente de las demás, lo que sería una línea recta. Nosotros podemos definir una línea recta, pero en el contexto del mandala sería una segmentación de esa totalidad. Cuando tenemos delante la carta natal y examinamos los símbolos, vemos muchas correlaciones entre ellos, por ejemplo, las conjunciones o oposiciones. Pero hemos de recordar que cada punto está al mismo tiempo, según el pensamiento mandálico, en relación, en conexión con el resto de puntos, incluso los que no están definidos en el gráfico. Para que sea un mandala ha de mantenerse la integridad de la totalidad. Sin embargo, cuando trazamos los símbolos en el mandala, los planetas, obtenemos la ilusión de la consciencia identificada con la forma. Es decir, lo que nos dice la astrología es claro. El sujeto como tal, la persona definida en la carta astral, en el fondo es solo una ilusión de la razón. Efectivamente, que el sujeto es un constructo, como podemos intuir a poco que nos autoobservemos y llevemos un diario. Esta es una nota aparte que pongo yo. Si llevas un diario te das cuenta de que no eres una sola persona. Bueno, no es que seas infinidad de personas, que realmente no existe eso. La hipótesis básica que se deriva del estudio de la astrología corresponde con pensamientos últimos en el ámbito de la ciencia. La realidad es holográfica, por lo que el pensamiento de la misma no podría ser lineal, secuencial. Y este es el pensamiento que deriva de nuestro uso del lenguaje y la matemática, sino que el pensamiento tendría que ser simultáneo, holístico y paradójico al mismo tiempo. La matemática puede acceder a este tipo de pensamiento, sin duda. Tenemos pues que el núcleo, el ser de una persona en una carta está en el centro, es el punto es la persona también. Pero eso, en tanto que totalidad informe, el loco, full, no podemos leerlo. Podemos leer, en cambio, con mayor definición, lo que está en la periferia, dada la ubicación de los planetas, los símbolos. Así que podemos tomar todas esas posiciones como puntos de partida de la energía de una persona en el momento de su nacimiento. En el nivel de la forma, en la periferia, donde están los símbolos, la consciencia reacciona a la energía y se identifica con ciertos patrones determinados por la posición de los planetas. Habrá vibraciones de sí misma que le resultarán armónicas. Ejemplo son las conjunciones, trígonos o sextiles. Y vibraciones que le resultarán disonantes, como por ejemplo las oposiciones o cuadraturas. Esta es una reelaboración ampliada de reflexiones que incluye el libro de Eugenio Carutti que estoy comentando aquí. Yo lo tengo en PDF, lo conseguí hace muchos años porque estaba gratis en Google. Ahora, según he observado, no es posible encontrarlo si no es bajo pago, pero entiendo que existe, que está en circulación, vaya, aunque no sé si es fácil encontrarlo. Resulta muy interesante su aproximación ontológica a la astrología, tan distinta a lo que podemos leer en el corpus teórico, por decirlo así, indexado por Google en Internet. El libro ofrece muchas formas / caminos originales para pensar y valorar la astrología, desde un punto de vista práctico y vigente, con independencia de que sea real o solo quimérica. Es decir, como veíamos en el vídeo acerca del libro de Sally Nichols sobre el tarot,
El ascendente de Carutti también es un libro serio y útil para escépticos. Aunque solo sea bajo la condición de juego, le da un sentido y una profundidad a la astrología que no suele ofrecerse, como decíamos, en el corpus de los brujos y brujas de internet, los tiktokeros y, bueno, básicamente, según el algoritmo, mis competidores cuando hago este tipo de vídeos. Por ejemplo, acerca del zodíaco en abstracto, Carutti dice: el zodíaco es entonces una estructura sincronística y al mismo tiempo secuencial. Sintéticamente, es una estructura implícita en su propia manifestación. Este es el punto que subsume la sincronicidad y la secuencia y nos muestra un espacio que es un tiempo y viceversa. Los signos aparecen uno después de otro y aparecen todos al mismo tiempo. La figura, de nuevo, es el holograma. Me resulta estimulante, ofrece herramientas para manejarse en el pensamiento paradójico y nebuloso de los arquetipos y, en esencia, en el pensamiento medieval tan distinto al nuestro positivista cartesiano. Y por otro lado, como he defendido otras veces en este canal, el pensamiento medieval es la clave de lo que vendrá en nuestra evolución, si es que la hay, hacia un tipo de pensamiento epistemológicamente más eficaz. El libro, por otro lado, tras la amplia introducción, se centra en el tema del ascendente, como principal ejemplo de dinamismo en lo estático, lo que se mueve en lo que no se mueve, paradójico, ¿verdad?, dentro de la carta. Recordemos que el ascendente es uno de los ángulos principales en una carta natal. Su cúspide corta el signo del zodíaco que se encuentra en el horizonte en el momento del nacimiento. Así, al ser el punto que se levanta exactamente por el horizonte, el ascendente es el que divide el cielo en las 12 casas astrológicas. De acuerdo con la naturaleza mandálica de la carta que estamos comentando, si profundizamos en el ascendente, tendremos que fijarnos también en la casa 7 y la casa 12 que le corresponden. Otro elemento clave, lo llamamos ascendente en la medida en que su energía es una energía que entra. El ascendente de alguna forma tiñe la carta de una persona, la psique, de un patrón holístico determinado, una energía arquetipal difusa. Está el sol, que es nuestra energía con la que nacemos, y el ascendente que entra. Así, el ascendente nos tiñe a medida que avanza la vida de una persona, sobre todo a partir de la tercera década. A partir de la tercera década entra con más fuerza. Hay un momento de integración en el que la energía del ascendente está al mismo nivel que la energía de nuestro sol. Por decirlo así, uno nace expresando su energía solar y con el tiempo aprende a integrar y a expresar la energía del ascendente. Esta es la clave de lectura del ascendente en términos generales en astrología. Por eso, en clara diferenciación con el sol, que es el punto de partida, el ascendente necesariamente tiene que generar destino. Es decir, le tienen que ocurrir a uno cosas para que pueda integrarlo. Ha de pasar esa variable llamada tiempo, no así en el sol en el momento del nacimiento. Es curioso observar las simetrías en mitologías y estructuras antiguas. Vemos el mito de Jesucristo, muerte y resurrección, 33 años, por decirlo así. Hay una matemática del signo de Saturno que coincide con la entrada del ascendente, creo. Evidentemente todo esto es literatura, son especulaciones. Estamos en un terreno donde es posible también lo literario. Tal es la maravilla del pensamiento medieval. Aunque pudiera ser falso, el sistema funciona y es sincrónico con muchos otros sistemas. Efectivamente, lo hemos visto a lo largo de este vídeo, pequeños ejemplos en correlación con el tarot. En su simbología intrínseca hay muchas correlaciones. Por otro lado, si tomáramos la disciplina contemporánea llamada psiquiatría de forma muy mágica y cuasi quimérica, veríamos que existen a su vez correlaciones, que la psiquiatría y la psicología en bloque no son más que otra disciplina mandálica de descripción de la energía psíquica, en este caso según lógicas cartesianas que ofuscan esa dimensión que hemos intentado definir aquí como mandálica. En fin, el libro en sí mismo es claro, estimulante y, como se suele decir, te peta la cabeza. Te peta la cabeza con él. Os invito a leerlos. Espero haber resumido los puntos clave de su lectura, al menos de la parte introductoria. Luego es un libro que analiza cada ascendente, la simbología de cada uno de ellos. No hemos entrado aquí en ninguno de los signos.
La lástima es, como decía, que no puede encontrarse gratis como antaño, se puede encontrar por internet. Lo han desindexado y hay que pagar por él. Pero bueno, es una lectura, evidentemente el autor merece su justo pago, es una lectura que merece la pena si uno está estudiando astrología, si quiere introducirse y sobre todo si quiere también comprender desde una óptica contemporánea qué es la astrología y qué sentido tiene que disciplinas como la astrología o el tarot durante siglos se hayan practicado de forma masiva. No es que esa gente fuera tonta, es que pensaba distinto. Y esa distinción en el pensamiento es lo que nos interesa. Definía en una especie de blog, un videoblog que he empezado en el canal, a la inteligencia precisamente como la capacidad de distinguir. Y esto es lo que nos interesa aquí en este canal, distinguir y contrastar y observar cuestiones que nos llamen la atención. Os invito a comentar, a suscribiros si os ha gustado. Seguiremos investigando, haciendo programas con otra gente, etcétera. Un abrazo para todos.